Febrero 9 de 2024. Bienvenidos a su canal Ministerios de Dante. Hoy tenemos un estudio acerca de Primera de Corintios, capítulo 15, acerca del contexto de este capítulo. No sé por qué, pero una persona se atrevió a decir que este es el Evangelio. Este es el Evangelio que se tiene que predicar, que no hay otro Evangelio. Entonces, él mismo descarta Apocalipsis 14, que es el mensaje de los tres ángeles. Apocalipsis 14 del 6 al 12. Y dice que el apóstol mismo dice que si viniera otro ángel con otro evangelio, que no le creamos. Y está descartando en realidad el mensaje de los tres ángeles, que tiene otro evangelio, que es el evangelio eterno. Entonces, solo quería aclararle algunas cosas acerca de Primera de Corintios 15 con un estudio de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios nos diga exactamente qué es lo que quiso decir el apóstol cuando habló a los corintios. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, ayuda que tu palabra es la que sea levantada, no la nuestra. Que podamos ver qué es lo que quiso decir el apóstol. Que dejes que la palabra de Dios hable a nosotros y no nosotros tratar de interpretarla. Gracias por este día, Señor. Bendícenos y prepáramos para este sábado glorioso de Jehová, que es santo y es bendito. En nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Leamos 1 de Corintios, capítulo 15, del versículo 1 al 4. Y esta es la base para esta persona para decir que este evangelio es el que se tiene que predicar y no el mensaje de los tres ángeles. Veamos cuál es el contexto del capítulo 15 de 1 de Corintios. Y dice así: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. El 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Quiero leer de la versión Kadosh israelita los mismos versículos. 1 de Corintios 15, del 1 al 4. Y dice: Ahora, hermanos, debo recordarles de las buenas noticias que proclamé a ustedes y que recibieron, y por las cuales han tomado su decisión, y por lo que están siendo salvos, con tal que permanezcan sujetos fuertemente al mensaje que les he proclamado, porque si no lo hacen, su confianza habrá sido en vano. Porque entre lo primero que les transmití fue lo que yo también recibí, y a saber esto, el Mesías murió por nuestros pecados, de acuerdo con las Escrituras. ¿Qué dice? El 4. Fue sepultado y resucitó al tercer día, de acuerdo con lo que dice la Escritura. En ninguna parte de este versículo establece un evangelio del cielo que no se puede comparar con otro. El apóstol es muy claro en lo que está tratando de decir. El versículo 12 nos dice exactamente cuál es el contexto. La palabra de Dios tiene que ser leída completa, no nomás pedacitos para poder hacer una doctrina. El énfasis en el capítulo 15 lo vamos a ver en el 12, y dice: Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre nosotros que no hay resurrección de los muertos? Hermanos, está bien claro. Esta persona que está haciendo este argumento grande en contra de esta iglesia dice que ellos están creyendo un evangelio malo,
Están creyendo un evangelio que no deberían de creer. Que el Jesús que ellos predican no es el mismo Jesús que el apóstol Pablo estaba predicando. Muy pronto habrá argumentos terribles que ni siquiera vamos a entender por qué se dicen y cómo agarran esto para atacar la misma Biblia. La Biblia se explica sola. Acabamos de ver que el 12 dice por qué es lo que estaba pasando. En el capítulo 2 de Primera de Corintios, el apóstol habla acerca de la crucifixión de Cristo. Pero ahora en el capítulo 15 habla de la resurrección, la de Cristo, en los versículos del 1 al 11. Luego en el 15, el mismo capítulo, ahora en los versículos del 12 al 58, habla de la resurrección nuestra. Es muy interesante saber que en aquel tiempo judíos y griegos habían cuestionado la resurrección de los creyentes. Entonces, había una división entre el pueblo de Dios en aquel tiempo. Unos pensaban que cuando se muere la persona se queda ahí y se terminó todo. ¿Ok? Quedan apartados de los vivos y de Dios también. Entonces, el Seol era como una tumba. Y después, pasando el tiempo, el sistema de creencias empezó a adaptarse a la resurrección. Pero en el Antiguo Testamento no se usa la palabra resurrección. Incluye un juego de palabras grande. En Deuteronomios 32, 39, y lo voy a poner en la pantalla, dice: yo hago morir y yo hago vivir. Primera de Samuel 2:6 dice: Jehová mata y él da vida. Él hace descender al sepulcro y hace subir. Job 19 del 25 al 26 dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, aún he de ver en mi carne a Dios. Isaías 25:8 dice: destruirá la muerte para siempre, y enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros. Isaías 26:19 también dice: tus muertos vivirán, junto con mi cuerpo muerto resucitarán. Ezequiel 37, 12 al 14. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abriereis vuestros sepulcros y os sacare de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis. Aquí se refería también a un renacimiento del pueblo de Israel como pueblo de fe, en lugar de la resurrección del creyente individual. Está hablando como pueblo. Oseas 6:2. Darános vida después de 2 días, y al tercer día nos resucitará, y viviremos delante de él. Evidencias hay para saber. La misma Biblia dice que se necesitan 2 o 3 testigos para poder crear una creencia. Esa persona solo dio los versículos, pero no dio otra evidencia acerca de un evangelio que no se puede cambiar y que el evangelio de los 3 ángeles, el evangelio eterno, no es de Dios. Hermanos, tenemos evidencias claras. Lo que pasaba es que era un resultado ese de una creencia que se hizo popular por todo el tiempo, y dice que hasta hoy los soldados se les pagó buena suma de dinero para que dijeran que el cuerpo de Jesús lo habían robado los discípulos, pero que estaba muerto, que no había resucitado. Ahora, no tiene nada que ver este evangelio, porque el evangelio también tiene que incluir que va a regresar. Si nomás es Jesús vivió, murió, resucitó, y no hay el elemento del regreso de Jesús, ese es un evangelio falso. Él lo que estaba hablando es, al principio, en los versículos del 1 al 4, está hablando, poniendo las bases para hablar acerca de la resurrección de Cristo y la resurrección de nosotros.
Ahora, las mujeres en la tumba fueron testigos. María Magdalena, los dos discípulos que iban a Emaús, Pedro en Jerusalén, los 10 discípulos, 11 discípulos, 7 discípulos pescando en Galilea, 11 discípulos en Galilea, y también 500 personas que se supone que estaban en Galilea. Santiago, el hermano del Señor. Hay mucha evidencia. Al tratar las divisiones que existían en Corinto, Pablo dijo, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Ministros por los cuales habéis creído. Y eso según que a cada uno ha concedido el Señor. Dice, yo planté, Apolos regó, mas Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Ahí está en 1 Corintios, capítulo 3, del 5 al 7. En todo el capítulo 15 habla la proclamación de la resurrección de Cristo y también de todos los que crean en Cristo. Esta es una carta a los corintios. Ellos estaban en problemas. Había división entre la iglesia y había problemas. Y todo el capítulo es una contestación a una carta que se le mandó al apóstol, hablándole de los problemas. O sea, no es exactamente un evangelio que se tiene que predicar, es solamente ese. A menos tengamos cuidado cuando estudiamos la palabra de Dios. Sacámosles el mejor provecho, busquemos un diccionario bíblico, busquemos una Biblia diferente a la que tenemos. Dios quiera que podamos avanzar y avanzar en el estudio de su palabra. El indagar, el buscar, el escarbar adentro a ver qué más dice la palabra de Dios para mí, va a hacer que mi vida cambie. No tengo que hacer nada. No tengo que hacer obras, no tengo que hacer obras de caridad, no tengo que dar dinero, no tengo que ayudar a nadie, lo primero, para poder tener una naturaleza divina, tengo que confiar en sus promesas. Tengo que confiar en que lo que Dios ha prometido es verdad. Por eso, muchas cosas pasaron, milagros pasaron, por medio de Jesús, sus apóstoles y los que han seguido. Porque por medio de la palabra que tiene poder, han habido milagros. Ese es el resultado de tener ese Espíritu Santo en nosotros. Esa naturaleza divina, cuando la ponemos en nuestro corazón adentro, nuestros frutos empiezan a salir, comienzan a salir las buenas obras, pero no antes. Pido a Dios que podamos entender su palabra, porque en estos tiempos van a venir personas burladoras, personas que no nomás se van a burlar, van a hacer escarnio de nosotros por creer una verdad bíblica. Lo he dicho y lo voy a decir siempre. Si alguien o algo no está de acuerdo con la palabra de Dios, no importa qué sea, no es de Dios. Por eso, teniendo naturaleza divina, vamos a poder discernir las cosas de este mundo y también comprender en lo que nos queda a nosotros, lo que nos ha sido revelado, comprender la voluntad de Dios. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, ayúdanos, Señor, a ver el error que hay en las mentiras que se predican. Que podamos tener la luz, Señor, para poder iluminar sobre el camino y para aclarar todos los puntos de vista que se necesitan de aclarar. Hay personas en el mundo predicando en contra de tu palabra y aún sostienen la palabra tuya en su mano. Te pido que nos hagas participantes, Señor, de la naturaleza divina para que podamos comprender
en una forma más adecuada tu palabra. Bendice a todas las personas que están viendo, Señor, y dales la necesidad de estudiar tu palabra, de comprenderla, de atesorarla y también de aferrarse a las promesas de Dios, aún en tiempo de necesidad, aún en tiempo de pobreza, aún en tiempo de salud, que están faltos de salud, aún en el tiempo de la abundancia, Señor, ayuda a que no se separen de ti. Gracias por todo, Señor, te pido que nos bendigas y que este sábado sea un sábado para honra y gloria tuya. En Cristo Jesús, que murió por nosotros, para el perdón de nuestros pecados. Amén.